Leeremos la obra de León Tolstoy, Ana Karenina. Primera parte, página 25. Capítulo primero. Todas las felicidades se parecen, pero en cambio los infortunios tienen cada uno su fisonomía particular. En la casa de los Oblonsky, todo estaba en pleno desorden. La princesa aseguraba que no podía vivir ni un día más junto a su esposo, por haber descubierto que el príncipe se entendía con una institutriz francesa, despedida de la casa poco tiempo antes. El desacuerdo conyugal, agudizado en los 3 días últimos, no pesaba tan solo sobre los dos principales interesados, sino que tenía revuelta toda la familia, e incluso la servidumbre. ¿Cuántos vivían en la casa se daban cuenta de que estaban menos unidos entre sí que las personas agrupadas por casualidad en cualquier albergue de paso? La princesa no salía para nada de sus habitaciones. El príncipe no aparecía por allí en todo el día. Los hijos vagaban de un lado a otro sin que nadie se ocupase de ellos. El aya inglesa se, había, se había peleado con el ama de llaves y había escrito a una amiga para que le buscase otra colocación. El cocinero se había marchado sin permiso, no se sabía qué, dejando la comida sin terminar, y la doncella y el cochero habían pedido la cuenta para largarse. Al tercer día después de su escandalosa pelea con la princesa, el príncipe Esteban Arkadievich Oblonsky, Stiva como le llamaban familiarmente en la sociedad, se despertó a la hora de costumbre, a las 8 de la mañana, pero no en su dormitorio, sino en un despacho, acostada en un diván. Se volvió sobre el otro costado, tratando de dormirse otra vez, mas de pronto se levantó, se sentó en el diván y abrió los ojos con sincera extrañeza por la súbita interrupción de lo que había estado soñando. Trató de recordar su sueño. Sí, era Darmstadt. Alabin le había invitado a comer, pero no era Darmstadt, sino en algún lugar de América. Comían en mesas de cristal que cantaban el mío tesoro. Las botellas eran mujeres vivientes. Le brillaban los ojos y sonrió pensando qué delicioso era. Algo que no puede expresarse con palabras y que uno mismo no alcanza a explicar al despertar. Advirtió que la luz del día penetraba por las rendijas. Buscó a tientas con los pies las zapatillas de fina piel con adornos dorados, regalo de su mujer en el último cumpleaños. Luego, obedeciendo a la costumbre de tantos años, alargó la mano buscando su bata en el sitio de siempre. Al no encontrarla por primera vez se dio cuenta claramente de por qué se había acostado en el despacho, con lo cual dejó de sonreír y frunció las ceñas. Ay, suspiró, recordándolo todo, la violenta escena con su mujer y la situación insoluble en que se veía por su propia culpa. No perdonará jamás, no puede perdonarme, pensaba. Y lo peor del caso es que la culpa es mía, sin ser yo el culpable en realidad. He aquí lo dramático del caso. El recuerdo de todo ello lo desesperaba. Lo más desagradable fue el primer momento, cuando al volver del teatro, feliz y risueño, trayendo en la mano un paquetito con una magnífica pera para su mujer, no había encontrado a la princesa en el salón, como esperaba. La había buscado en las habitaciones contiguas. Por fin dio con ella en su dormitorio y la vio con una esquela en la mano, la fatal esquela delatora de todo. Su mujer, Dolly, siempre ocupada y preocupada por los asuntos domésticos, y según él creía tan crédula y sencilla, que estaba sentada con el terrible papel en sus manos temblorosas, y le miró con expresión que se confundían en el espanto, la ira y la desesperación. ¿Qué es eso que dice ahí?, le preguntó Dolly. Como sucede muchas veces, más que el hecho de sí mismo, lo que mortificaba al príncipe Esteban era recordarlo la manera inhábil como había contestado a pregunta de su mujer.
como suelen hacer los que se ven de pronto complicados en algún asunto feo. No supo tomar la actitud más apropiada en tal situación. En vez de mostrarse ofendido y negar, o disculparse y pedir perdón, o mostrarse indiferente, todo lo cual habría sido preferible, su rostro adoptó involuntariamente movimiento reflejo. Pensaba él que las daba de psicólogo una expresión risueña, y esa sonrisa bonachona que le era peculiar en tal momento no había podido dejar de parecer estúpida. Aquella estúpida sonrisa era lo que él no podía perdonarse. Dolly al verle se había estremecido como herida por un dolor corporal. Después, con su habitual vehemencia, había dirigido a su marido una torrente de agrados reproches y se había encerrado en su gabinete. A partir de aquel instante se había negado en absoluto a verle. Qué estúpida manera de sonreírme, pensaba Esteban. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Se preguntaba con desesperación, sin encontrarle solución al conflicto. Capítulo segundo. Esteban Arkadievich era sincero consigo mismo y no podía hacerse la ilusión de que estaba arrepentido de su conducta. ¿Cómo era posible que un hombre todavía joven, a los 34 años, se arrepintiese de no estar ya apasionadamente enamorado de su mujer, madre de 7 hijos, 5 de ellos vivientes y presentes, y apenas un año más joven que su marido? Solo de una cosa se arrepentía, de no haber sabido ocultar mejor la situación. Sin duda habría disimulado más de su infidelidad si hubiese previsto la consternación que le producía a Dolly el descubrirlas. Nunca había pensado seriamente en esto. Suponía vagamente que ella se figuraba algo y cerraba los ojos. Incluso juzgaba él que su mujer, por pura justicia, debía mostrarse indulgentes en tales asuntos. No se daba cuenta quizá de que era una mujer ya marchita, envejecida. Todo el mérito de Dolly, a juicio de Esteban, consistía en una buena madre, pero era una mujer vulgar, sin ninguna cualidad sobresaliente. Con todo, el tropiezo era garrafal. Terribles, terribles, se repetía Esteban sin hallar alivio a sus cavilaciones. Y todo iba bien, éramos tan felices. Ella vivía contenta y tranquila junto a sus hijos. Yo no la molestaba para nada. La dejaba en libertad de hacer cuanto se le ocurriese. Ha sido una fatalidad que la otra estuviese de institutriz en casa hasta hace poco. Esto no está bien. Resulta vulgar y nada airoso lo que hacerle un amor a la institutriz de su hijo. Pero qué estúpida institutriz. Cómo recordaba los ojos espléndidos y la sonrisa picaresca de aquella Mademoiselle Holland. Aparte de ello, no me tomé con ella libertad ninguna mientras estuvo en casa. Lo peor es que parece hecho de propósito. ¿Qué hacer? ¿Qué hago yo ahora? No había respuesta al interrogante, a no ser esa vaga respuesta de la vida, que la vida ofrece para los problemas más difíciles y complicados, ir viviendo y tratar de olvidar. Y no se podía olvidar durmiendo. Procurar entre sueño y sueño aturdirse con diversiones, soñar despierto. En fin, ya veremos lo que pasa, pensó Esteban, disponiéndose a levantarse. Se puso su bata gris con forro de seda azul. Se anudó el cordón de la cintura, respiró profundamente y con paso firme, que mostraba la agilidad de su musculoso corpachón, fue a abrir la ventana y llamó a su ayuda de cámara. Entró enseguida Mateo, portador de la ropa y calzado de su amo, juntamente con un telegrama, y tras él llegó el barbero con los adminículos de su oficio. ¿Han traído papeles del tribunal?, preguntó Esteban, tomando el telegrama y sentándose ante el espejo. Están encima de la mesa, respondió Mateo, mirando al príncipe con afectuosa simpatía. Después de hacer una pausa, añadió con sonrisa maliciosa: han venido a preguntar de parte del alquilador de coches. Sin contestar a estas palabras, Esteban miró a su criado en el espejo con expresión que dejaba ver hasta qué punto se entendían. Los ojos de Oblonsky decían claramente: ¿qué quieres decirme con eso? Mateo, muy erguido y con las manos en los bolsillos de su chaqueta, agregó sonriendo sutilmente:
Les he dicho que vengan el domingo próximo y que entre tanto no les moleste inútilmente al señor. Esteban abrió el telegrama y recorrió su contenido. Tradujo mentalmente las frases abreviadas y su rostro se iluminó. Mateo, dijo al criado, deteniendo con un ademán la labor del barbero. Mi hermana Ana Arcadievna llega mañana. Bendito sea Dios, contestó Mateo en tono que demostraba cuán bien comprendía, no menos que su amo, la valiosísima ayuda que podría significar la presencia de la hermana del príncipe para lograr la reconciliación de éste y su esposa por el hondo afecto que Ana tenía hacia ambos. ¿Viene solo con su marido, el señor Karenin?, preguntó Mateo. El príncipe no contestó de palabra, porque en aquel momento la navaja rapaba su labio superior, pero levantó un dedo, y Mateo hizo a través del espejo un gesto, dándose por enterado. Luego repuso: viene sola. ¿Hay que preparar la habitación de siempre? Sí, ve a decírselo a la señora. ¿A Daría Alexandrovna?, interrogó Mateos. Sí, enséñale el telegrama a ver qué dice. Ya, pensó Mateos. Espera que cambie de intenciones cuando sepa que llega la señora Karenina. Luego dijo en voz alta: está bien, voy a decírselo. El príncipe estaba terminando de arreglarse después de despedir al barbero cuando regresó Mateo con el telegrama en la mano. Daría Alexandrovna me encarga de decir al señor que se va a marchar y que no tiene que ocuparse de nada de la casa. Mientras daba el recado, Mateo miraba al príncipe con sonrisa alentadora. Esteban reflexionó unos instantes y le preguntó al criado con cierta melancolía: ¿qué opinas de eso, Mateo? No se preocupe, señor, todo se arreglará, respondió el fiel servidor. ¿Todo se arreglará? No lo dudes, señor. ¿Quién anda por ahí?, preguntó Esteban, levantando la voz al oír un revuelo de faldas al otro lado de la puerta. Soy yo, señor, respondió una voz femenina, de timbre fuerte, pero grato al oído. Al tiempo que se asomaba a la puerta Matrona Filemonovna, el aya encargada de los niños. ¿Qué hay de nuevo, Matrona?, le preguntó el príncipe con tristeza y acercándose a ella. Sabía que toda la servidumbre estaba a su favor, a pesar de indudable culpabilidad en el conflicto matrimonial planteado. El señor debería ir a pedirle perdón a la señora, confiando en la misericordia de Dios. La señora está desesperada. Es una pena ver lo que sufre. Y en la casa todo anda mal, los niños. Hay que compadecerse de ellos, pobrecitos. Pero la señora no quiere verme. El señor debe intentarlo. Dios es misericordioso. Hay que rogarle a Dios, señor. Rogarle mucho y confiar en su misericordia. Está bien, lo intentaré, dijo el príncipe, poniéndose colorado. Mateo acabó de vestirle, rebosando satisfacción visible. Capítulo tercero. Una vez acabado de vestir, Esteban se echó un poco de perfume. Ordenó que ordenó, como de costumbre, el contenido de sus bolsillos: los cigarrillos, los fósforos, la cartera, el reloj, el pañuelo, y a pesar de su preocupación se sintió satisfecho, fresco y físicamente feliz. Se dirigió al comedor donde estaba dispuesto su café y al lado del servicio encontró algunas cartas. Fue abriéndolas. Una de ellas le fue desagradable, por inoportuna. Era de un negociante que quería comprar maderas de los bosques enclavados en una de las fincas de la princesa. La venta de esa madera era ventajosa y urgente, pero no podía tratar del asunto mientras no lograse la reconciliación. ¿Cómo hablar al mismo tiempo de cosas tan dispares? ¿Cómo dejarla suponer a la princesa que él buscaba una reconciliación para poder cerrar un negocio? Después de leer las cartas y de hojear y anotar otros papeles de aquí que estaban con ellas, Esteban tomó el café y desplegó un diario, recorriendo con la vista sus columnas rapidamente. Era un periódico liberal, moderado, el más leído por un público numeroso. Aunque Oblonsky se interesaba poco en cuestiones políticas, artísticas o científicas, no por eso dejaba de adoptar firmemente las opiniones de su periódico sobre tales cuestiones, dispuestos esto, desde luego, a mudar radicalmente de opinión cuando cambiase la del diario.
reflejo seguro de lo que pensaba o debía pensar la mayoría de las gentes, como Blonsky. El príncipe en realidad adoptaba o rechazaba opiniones igual en su manera de vestir, que obedecía a la moda general, perteneciendo a una esfera social en que le era dispensable opinar sobre cierto número de cosas. Tener determinadas opiniones resultaba tan natural y tan necesario como el tener en el guardarropa trajes apropiados para presentarse en sociedad. Jablonski se inclinaba más a las opiniones liberales que a las conservadores. Era eh, las conservadoras, como muchas otras personas de su clase, no era sino porque aquellas concordaban con su manera de vivir. El Partido Liberal sostenía que Rusia andaba todo de mal en peor, exactamente como le ocurría a él, que cada día tenía más deudas y menos dinero. Los liberales proclamaban el matrimonio es una institución vetusta que urge reformar. Y para Esteban la vida conyugal, en efecto, era aburrida y le obligaba a mentir, cosa contraria a su temperamento. Los liberales decían, o más exactamente daban a entender, que la religión no es más que un freno, útil para contener a la gente inculta. Y perdón, y Esteban, que no podía soportar sin cansancio los actos más breves del ritual, no comprendía de qué sirve pensar gravemente en el otro mundo, cuando la vida que estamos es tan divertida. Añádese a esto que Esteban era aficionado a los cuentecillos, licenciosos y a las paradojas extravagantes, como lo de sostener, por ejemplo, que si queremos vangloriarnos, recordamos a nuestros antepasados. No hay por qué detenerse en tal o cual guerrero remoto, sino retroceder hasta Adán o hasta el antecesor primitivo, el humano antropoide. Las opiniones liberales eran para Oblonsky, además de una moda, una costumbre ya inveterada. Le gustaba leer su diario como fumar un buen cigarrillo después de comer, por el placer de sentir su cerebro sumido en dulce neblina. Recorrió el artículo de fondo, el cual se sostenía y explicaba que es un craso error de nuestro tiempo el inquietarse por las supuestas amenazas revolucionarias contra la conservación social, y más erróneo aún el pretender que el gobierno está en el deber de aplastar la hidra revolucionaria. Creemos, por el contrario, decía el artículo, que el peligro no está en la famosa hidra, sino en la obstinación tradicionalista que se opone a todo avance. Leyó después otro artículo de carácter financiero, en el cual se citaba repetidamente a Bentham y Stuart Mill para lanzar algunas flechas contra el gobierno. Con la facilidad de asimilación, Oblonsky cazaba el vuelo de las alusiones, y esto le divertía bastante, pero aquel día le estropeaba su habitual placer el recuerdo intermitente del conflicto en que estaba debatiéndose. Con todo leyó el diario de cabo a rabo, enterándose de que el conde de Beist había ya salido hacia Wiesbaden, que se existía una loción infalible para impedir. Perdón, que existía una loción infalible para impedir las canas, de que se vendía una magnífica carroza a bajo precio, de que una señorita solicitaba colocación. Noticias que procuraban la irónica sensación de otras semejantes en días más tranquilos. Acababa su lectura, tomó otra taza de café con bizcochos untados de mantequilla. Se levantó, sacudió cuidadosamente sus ropas de las migajas de bizcocho, sonrió plácidamente, seguro de una feliz digestión de su desayuno como siempre. Mas ahí la sonrisa suscitó en su mente el recuerdo de aquella otra sonrisa idiota y se puso de nuevo a reflexionar.